Buenas tardes a todos, bienvenidos al Museo Arqueológico Paleontológico de la Comunidad de Madrid. Antes que nada, agradecerle su asistencia, su interés en esta nueva propuesta que presentamos hoy con este coloquio en torno al libro de Manuel Martín Loeches, ¿De qué nos sirve ser tan listos? Queremos disculpar la ausencia de Emiliano Brunner, que estaba anunciada su participación en el coloquio, pero por un imprevisto de última hora le ha sido imposible asistir. Sí tenemos con nosotros al autor del libro, Manuel Martín Loeches, que es catedrático de psicobiología y responsable de la sección de neurociencia cognitiva del Centro de Evolución y Comportamiento Humanos de la Universidad Complutense de Madrid y el Instituto de Salud Carlos III. Ha dedicado sus investigaciones y sus publicaciones científicas al mundo de la neurociencia, al estudio del cerebro, del cerebro, la mente, la conciencia, exactamente. Manuel Martín Loeches es además un gran divulgador, ha escrito temas de divulgación muy interesantes. La verdad es que es una delicia leerle y escucharle, porque dentro de la divulgación, como hablamos hace un momento, pues es verdad que en los últimos años pues existe este componente ahora de los podcasts, los vídeos de YouTube que se pueden descargar y hay cantidad de información que nos acerca a todo ello. Así que es un honor hoy tenerlo aquí con nosotros. Además creo que ha nacido en Alcalá de Henares. Sí, ahí al lado. Muy bien, así que la calle Libreros. Ah, la calle Libreros. Sí. Así que nada, hoy el partido se juega en casa, así que... Hace 22 años. Muy bien. Muy bien. También queremos agradecer, claro, la asistencia a Guillermo Bustelo, es biólogo, primatólogo, fundador y director ya desde hace casi 30 años de Reinfer, que es un centro de rescate y recuperación de primates, el más importante que hay en España, que está además en la Comunidad de Madrid, en Fuentesat. Se trata de un centro de acogida, cuidado de estos animales, alrededor de 130, más de 20 especies, que provienen de tráfico ilícito, de situaciones de cautividad, malos tratos, abusos. En su centro la recuperación no es solamente física, también de cuidados psicológicos, es decir, tienen un laboratorio también de estudio del comportamiento de estos primates, lo que le hace un especialista en este tipo de estudios. Y por último, Enrique Baquedano, es director de este museo, arqueólogo. Enrique Baquedano es director de los yacimientos del Caldero de Leguera, en Pinilla del Valle, lo que se conoce como el Valle de los Neandertales, codirector también de las excavaciones en Olduvai y Gor, codirector del Instituto de Evolución en África. No sé si han estado pendientes estos últimos meses de las noticias, ¿no?, de los resultados que han estado aportando los yacimientos de Pinilla del Valle relativos al este cambio de paradigma, ¿no?, en lo que es el comportamiento de los neandertales y su capacidad simbólica. Con estos componentes de los que estamos hablando, es decir, cerebro, primates, neandertales, pues hemos hecho un pequeño spoiler de lo que se va a hablar aquí esta tarde, yo creo que de forma muy interesante. Lo único ya advertirles, al final del acto pueden adquirir el libro de Manuel Martín Loeches en la tienda del museo, que está subiendo las escaleras en la planta de arriba, y el autor se presta muy amablemente también a firmarlos. Hay un descuento además, ¿no? Hay un descuento, yo lo he visto también hay que decirlo. Muy bien, pues muchas gracias y bienvenidos. Gracias. Está previsto. Gracias, María. El orden de intervención que habíamos pactado es que primero intervenía yo, luego Guillermo Bustelo y después Manuel Martín Loeches. Muy buenas tardes en primer lugar y muchas gracias por acudir a pasar un rato con nosotros. Como verán, el título de la actividad se trata de un coloquio, una tertulia en torno a un libro, porque se trata más que de la presentación del mismo, pues de
de la manifestación de toda una serie de impresiones que tenemos personas del entorno, además del propio autor, de personas que nos dedicamos a este mundo y que este libro nos ha resultado un enorme interés, ¿no? Falta en la mesa, y bien que lo lamentamos, Emiliano Brunner, que es un neurocientífico del Centro Nacional de Evolución Humana en Burgos. Emiliano es que tiene coronavirus, ha cogido coronavirus y por eso desgraciadamente no puede estar con nosotros, bien que le apetecía al hombre, pero le resulta imposible porque además le ha afectado bastante y se encontraba con fiebre y se encontraba en malas condiciones. Una vez que nos hemos disculpado, yo por mi parte querría decirles que es un libro, del que vamos a hablar, y un tema del que vamos a hablar, que me apasiona. Cuando hace un mes y pico Manuel, del que goce de su amistad, pues me envió su libro, he de confesar que mi primera reacción no fue muy partidaria, porque el título y la propia portada me parecieron de autoayuda, y yo dije, pero bueno, ¿cómo es posible que un sabio como este nos haga un libro que parece de cómo forrarnos o cómo tener más salud o estas cosas que se llevan ahora los libros de autoayuda? Pero como yo he leído un par de libros de Manuel, uno en solitario y otro con un amigo en común que nos une, que es Juan Luis Arzuaga, pues, y sé de su enorme sabiduría en materia de asuntos que me interesan muchísimo, pues empecé a leerlo. Ya que lo han mandado, tiene una portada como esta, vamos a leerlo, ¿no? Y tengo que decir que en las 3 primeras páginas me quedé absolutamente enganchado. No hagan caso del título, no hagan caso de la portada, no pueden ser menos adecuados, porque es un libro realmente con un contenido absolutamente excepcional. Tengo que decir que es uno de los libros con los que he disfrutado más en los últimos tiempos leyéndolo, primero porque escribe muy bien, está muy bien escrito. Es un libro escrito para todos los públicos. Cualquier persona realmente inquieta intelectualmente va a disfrutar mucho, se lo va a pasar muy bien. No es un libro que vaya de por qué somos tan listos, es un libro para conocernos mucho mejor. Es un manual de psicología al que puede acceder el gran público, y les puedo asegurar que van a disfrutar muchísimo, con toda seguridad, tanto como lo haya podido hacer yo. A mí personalmente me interesa mucho porque entra en el conocimiento de la antropología, es la mejor manera, creo yo, de conocer lo más espectacular que tenemos los humanos, que es la mente simbólica sobre todo, trata todos sus aspectos. La mente humana está tratada desde todos los puntos de vista, y especialmente en los primeros capítulos a mí me interesó que él, que es un grandísimo especialista en cognitividad evolutiva, es decir, en cómo ha evolucionado las capacidades intelectuales y cognitivas de los homínidos hasta el presente, pues francamente lo trata muy bien, lo cuenta muy bien, y es una historia muy amena. No voy a ocultar, no tengo por qué ocultar, que esto suele suceder, que el libro me ha entusiasmado además, porque hay una razón. Una de las muchas cosas que él cuenta es que a los humanos, en esta mente que tenemos, en esta cabeza, nos gusta que nos den la razón, y nos gusta disfrutar con la percepción de que hemos acertado, ambas cosas. Bien, y hay un aspecto excepcionalmente interesante para mí en este libro, que me ha interesado mucho, ¿no? Que es lo que tiene que ver con el desarrollo de las capacidades simbólicas, de las capacidades cognitivas de carácter simbólico en los humanos. Les diré que, lo ha mencionado de pasada María Carrillo, en marzo fuimos portada de la revista Nature Human Behavior, especializada en el conocimiento humano, una de las revistas con más impacto científico, como es bien sabido, que hay en el mundo, y fue con un artículo donde planteábamos que, a diferencia de lo que se pensaba, los humanos modernos, nosotros, lo que nos conocemos como los sapiens, lo que nos llamamos los cromañones en Europa, lo que ahora nos llamamos los humanos anatómicamente modernos, pues resulta que no somos la única especie que tiene capacidades simbólicas, sino que estas también las tuvieron los neandertales. Esto es algo que se viene titubeando desde hace años.
Anoche precisamente estaba escribiendo un artículo explicando por qué no somos la especie elegida frente a lo que nos contó Juan Luis Arzuaga hace ya 25 años. Los conocimientos han evolucionado de tal manera que ahora resulta que no somos una única especie que haya tenido esas capacidades simbólicas. A raíz de aquello, como estamos haciendo un museo sobre los neandertales en Pinilla del Valle, yo le pedí a Manuel que preparase un texto para el guión de un vídeo que está haciendo Javier Trueba sobre qué es la propia capacidad simbólica, cómo la podemos definir, ¿no? Y cómo se ha desarrollado y cómo ha sido adquirida por los homínidos. Entonces, lo que realmente me apasionó, porque somos muy pocos los que pensamos así, aunque creo que cada vez más, es que Manuel planteaba que la capacidad simbólica no es algo que aparece en el linaje humano de la noche a la mañana, de tal manera que hay un hito, hay una frontera entre los que sí y una frontera entre los que no, sino que es un proceso evolutivo, de tal manera que se va adquiriendo o desarrollando mejor de manera gradual. Y esto, claro, pues efectivamente es, lo dices, esto lo llevo yo diciendo tiempo, mira, ya me he peleado con unos cuantos amigos comunes que sostienen que no, que la capacidad simbólica que nos convierte en algo absolutamente único en la evolución humana, pues resulta que solo la hemos tenido nosotros y solo a partir de un determinado... Yo creo que alguien debe pensar que todos los sapiens del planeta en un momento determinado se juntaron en África y dijeron, chicos, mañana somos artistas, tenemos capacidad simbólica y hasta ahora todo lo que hemos tenido pues era una cosa previa, así, anecdótica. Claro, además, Manuel Martín Loeches en este libro plantea algo con lo que yo también coincido, y es que esto tiene que ver con la naturaleza, y lo que él plantea es incluso que de manera incipiente esta capacidad simbólica que se suponía que era exclusiva de nuestra especie está presente también en otros animales. Incluso no siempre en animales superiores, esto se viene discutiendo en relación con delfines o elefantes o incluso algunas aves desde hace muchísimo tiempo. Hace un rato Guillermo Bustelo y yo hablamos de la fabricación de herramientas y hablamos, él es un grandísimo especialista en etología de primates, sobre todo porque convive con ellos todos los días, y yo le hablaba de cómo hay verdaderos animales como los alimoches que tienen una capacidad tremenda para hacer lo mismo que algunos primates, que es cascar los huevos de las avestruces con el pico y con una piedra. Lo hacen de una manera, con una destreza tremendamente excepcional. Y bueno, pues, pero claro, entre primates cada vez sabemos más cosas de sus capacidades simbólicas. Lo menciona muy bien, lo describe muy bien, está muy bien comentado en este libro, y yo creo que merece muchísimo la pena, por eso insisto, leerlo. Luego hay cuestiones de un interés donde podemos discutir. Por ejemplo, él plantea, incluso se atreve a plantear, yo creo que ahí es provocador, si lo que al día de hoy todavía me queda un resquicio para pensar que hay algo que nos diferencia del resto de los grandes mamíferos, diría, más que de las aves, de los grandes mamíferos, que es el sentido del humor. Manuel también se atreve con esto y también plantea incluso que hay algún tipo de actividades entre los proboscidios que podrían tener que ver, que a veces se han interpretado como manifestaciones de humor. Yo he de confesar que creo que es lo único que nos queda a los humanos para distinguirnos del resto de los grandes mamíferos, y creo de hecho que esas actividades, sobre todo en los elefantes y en algunos otros grupos, son más, por mi experiencia personal, yo tengo la suerte de ver a los elefantes todos los años, varias veces, en manadas salvajes, y creo que siendo como son, muy inteligentes y teniendo cosas maravillosas como es el reconocimiento de los restos de sus congéneres inicialmente, pero cómo distinguen, y cuando se trata de familiares tienen un trato muchísimo más cariñoso, tocan esos huesos, se detienen, a veces hasta se desvían. Y es cierto que tienen, sin embargo, al tiempo tienen una misma capacidad que tenemos nosotros, que es la destrucción. Nosotros estamos, si tiene ocasión, Guillermo insistirá mucho más que yo,
en esto tenemos una capacidad destructiva de nuestro entorno, de nuestro planeta bestial, descomunal, nos estamos ganando la extinción a pasos agigantados, ¿verdad? Pero también los elefantes, como listos que son. Cuando uno ve pasar una manada, detrás de la manada solo quedan los árboles absolutamente machacados y eso les exige hacer recorrer grandes distancias, no solo para beber agua, sino que como se cargan los árboles, pues tienen que ir a otras zonas diferentes y darles tiempo a que se repongan, ¿no? En fin, podría estar horas hablando del contenido del libro y luego hay aspectos que tienen que ver con la propia filosofía, con la manera de ver la vida. Yo creo que este es un libro que no es de autoayuda, pero a lo mejor me tengo que desdecir porque es un libro que nos ayuda a entender mejor lo que es la vida. Y eso nunca es mala cosa. Eso nunca es mala cosa. Un libro que nos ayuda a saber quiénes somos y por qué nos comportamos así y que nos da una explicación radicalmente científica, porque aunque vean a veces a Manuel Martín Loeches participar en programas de estos de paraciencia y estas cosas, motivo por el que discutimos mucho, yo en esto soy muy radical. Sin embargo, este es un libro radicalmente científico, de muy buena lectura, muy bien escrito, muy comprensible por cualquier persona inquieta, pero rigurosamente científico. Claro, lo ha escrito un científico, un grandísimo investigador, una persona que tiene una enorme cantidad de publicaciones, un catedrático de la Universidad Complutense, pues ha hecho un libro como tiene que ser, pero comprensible por el gran público. No ha sido un libro que ha hecho para sus alumnos, sino que yo lo he hecho para el gran público, para el común de los mortales, y yo desde luego he disfrutado infinitamente. Hacía mucho tiempo que no, es verdad, que porque coincido en muchas de tus propuestas, en otras no, como está el humor, ¿no? Pero francamente me parece un libro imprescindible. Así que yo, como primera intervención, lo dejaría aquí, le cedería la palabra a Guillermo para que nos diga algo y luego le pasamos la palabra a Manuel. Vale. Gracias, Enrique. A mí también me ha parecido un libro buenísimo, muy asequible para todo el público. Desde aquí os lo recomiendo porque, aunque tiene mucho de neurociencia, está muy bien explicado. Aborda muchos temas, tal vez demasiados, pero nos invita al debate. Es un libro para sentarte, hablar con tus amigos y debatir muchos temas. Te presenta problemas de la vida, de la evolución, de nuestra relación con los demás. Y entre los temas que toca, son innumerables, toca cómo evoluciona nuestra mente, qué es la inteligencia, hipótesis sobre los diferentes tipos de inteligencia, cómo nuestra inteligencia, a pesar de haber llegado a lo que somos, todavía funciona de mala forma, con sesgos, errores, falacias, etc. Y da un tipo de explicación, Manuel, que también invita a debatir. Y pues toca también lo que es la mente simbólica, que quiero hablar sobre ese tema, porque me parece un calificativo desafortunado, porque no podía dejar de hablar de nuestros primos hermanos que tienen también una mente simbólica, los chimpancés. Y entre los temas que tiene también son el arte, la religión, el lenguaje, son innumerables. Y al final, bueno, durante todo el libro se ve una fina ironía en por qué somos tan listos si al final funciona tan mal la inteligencia. Y al final acaba de una forma esperanzadora. ¿Para qué sirve la inteligencia? Pues Manuel dice que es para conocernos mejor, para llegar a conocer qué es la inteligencia. No sé si al final lo conseguiremos. Y para poder mejorar, ser mejores. Eso también está abierto a la polémica, si existe esa posibilidad. El tema que estaba hablando Enrique de la mente simbólica, se habla de la mente simbólica en los humanos, que en algún momento determinado o de forma progresiva en la evolución llegamos a hacer una mente que trabaja con símbolos. Un símbolo es algo que hace referencia a algo que no está allí presente. El símbolo más utilizado por los humanos es la palabra.
Hacemos referencias a objetos, hacemos referencias a perceptos, algo que vemos, pero también conceptos, cosas abstractas. En ese tema de la simbolización, la mente simbólica, a los chimpancés se les ha enseñado el lenguaje de signos, se les ha enseñado muchas características y pueden hacer referencias muy complejas a conceptos abstractos, a si algo es igual o desigual, analogías de conceptos, referencias. Pero la pregunta entonces va a ¿por qué, si tienen una mente con capacidad simbólica, no la utilizan en libertad? La utilizan muy poco. Esa sería la pregunta para debatir. Luego hay capacidades simbólicas también en muchos otros animales de forma más rudimentaria. Entonces se ve una especie de progresión. En la evolución que habla Emmanuel del cerebro, ¿por qué somos tan listos? Porque se ha desarrollado nuestro cerebro con este volumen. Existen muchas hipótesis, pero hay una que nombra él, muy famosa, que es la de Robin Dunbar de hace 30 años, y que parece que sobre progresiones ya conocidas en los mamíferos, los primates tenemos el cerebro más grande con relación al cuerpo. Eso es una línea que está por encima de la línea de los primates, de los paquidermos y de los cetáceos, y Robin Dunbar encontró una progresión dos correlaciones. Una en que los animales con más coeficiente de encefalización tenían grupos más numerosos, es decir, eran más sociables, Y otra correlación es que cuanto más volumen de encefalización tenía, además de ser más sociales, pasaban más tiempo expulgándose. En base a eso se han hecho extrapolaciones y los humanos más arcaicos tendrían que haber tenido, porque nosotros tenemos 1400 centímetros cúbicos, los chimpancés 400, 450, ellos tienen grupos de 50, con nuestro volumen tendríamos que haber partido de 150 individuos, pero 150 individuos en la correlación da que tendríamos que pasar un 40% del tiempo expulgándonos. Nosotros sabemos que no nos expulgamos por la calle, tenemos otras formas de interaccionar y el expulgamiento sirve en los chimpancés para cohesionar el grupo, para deshacer los conflictos y hacer previsión, el expulgamiento, pero un 40% es imposible, el máximo es un 30% que está estudiado, porque por encima de 30 no hay tiempo para hacer otras cosas, alimentarse, no hay tiempo para reproducirse, trasladarse, etc. Entonces nosotros lo hemos hecho con el lenguaje. El lenguaje viene a sustituir el expulgamiento, y Dunbar lo llama el expulgamiento vocal, y entonces nosotros hemos sustituido, hemos podido llevar 150 individuos. Todavía hemos superado los 150 individuos en grandes grupos, pero para eso está también la especulación y pensar que existen otros sistemas, las ideas religiosas, las normas estrictas, jerárquicas, etcétera, que pueden mantener grandes grupos. Pero hay un dato importante y es el Homo ergaster. ¿Cuándo empezó el lenguaje en los humanos? Que tú lo has estado mencionando con el Homo ergaster. Se hace una extrapolación y también sale que para el volumen cerebral que tiene ya estaba justo en el 30% de expulgación, con sus 1200 centímetros cúbicos, necesitaba lenguaje para salir de África. Y ya, cuando ya pasa a 35%, necesita lenguaje. Eso es uno de los temas importantes que me gustan en todo lo que está sacando, y claro, me cuesta buscar todos los temas que vas tocando, por ejemplo, el arte, la religión, el lenguaje, que nombres mucho a Noam Chomsky y Steve Pinker, que esa es una polémica también abierta, muy bonita, para saber si el lenguaje es anterior al pensamiento, si son independientes, como piensa Chomsky, o si, como los filósofos Dennett, piensan que
o está uno está sobre el otro. Si nuestro pensamiento es abstracto y no requiere lenguaje, o por el contrario, es un pensamiento lingüístico, de característica lingüística en lugar de ser abstracto. Todas estas polémicas las vas abriendo en estos temas en este libro, que es muy interesante, y pues son innumerables. Pues yo he disfrutado mucho porque me ha traído a la mente muchos temas primatológicos. Siempre me acuerdo de nuestros primos hermanos. Si tienen unas capacidades, ellos presentan normalmente unos rudimentos en todas estas capacidades cognitivas. Por ejemplo, hoy estábamos oyendo que en la mente humana se ha hecho un gran avance, ha salido en Science, porque se están estudiando mapeos cerebrales en ratones, en el Pteronamictas elegans, el nematodo, y están viendo que existe lo que ellos llaman el conectoma inalámbrico, porque los neurotransmisores, los péptidos pequeños, pueden ir a largas distancias donde no hay conexión y pueden activar o inhibir, que es lo importante en el cerebro, inhibir muchas cosas que funcionen. Por ejemplo, podríamos poner, por ejemplo, si nosotros estamos activando una red neuronal de autoconsciencia, estamos pensando en nosotros mismos, que has hablado mucho también de la red neuronal por defecto, que es muy interesante, y entonces estamos pensando, estamos sacando memorias, estamos activando esas áreas. No podemos pensar al mismo tiempo utilizar la función de lectura de mentes, qué es lo que piensa el otro. Es muy difícil hacerlo, habría porque además hay un proceso en la lectura de mentes de los demás que se llama mentalización, que tienes que desacoplar lo que tú estás pensando de lo que piensan los demás, porque el objeto del pensamiento puede ser el mismo, pero tú tienes que saber si es tuyo el pensamiento o es del otro. Entonces hace falta un mecanismo de desacople. Eso es la única forma que puede ser, es con sistemas inhibitorios. Tú inhibes a un sistema para que pueda funcionar el otro. Entonces ahora parece que empiezan, y luego tú me corriges, porque eso también es especulación mía, esos sistemas inhibitorios podrían permitirnos el que funcionen unas áreas o no, y están ahora mismo estudiándolo en los ratones. Bueno, me parece que te voy a dejar porque hay muchos temas para especular sobre ellos. He sacado un par de ellos, pero me gustaría que los comentes tú. Bueno, me siento como en un examen, están aquí. Sí, buenas tardes y gracias a todos por venir aquí. Y gracias a los compañeros de mesa que están hablando también de este libro, del que me siento francamente muy orgulloso. Y de verdad que las palabras que habéis dicho me llenan mucho de orgullo y de satisfacción, ¿no? Como se suele decir. Bueno, hay que decir una cosa muy importante. Los dos creo que habéis mencionado que el libro habla de muchas cosas, que si es de autoayuda, que si tiene muchos temas, toca muchos palos, eso es verdad, ¿no? Y no sé si es un defecto o qué, pero es verdad que en el libro he intentado volcar, pues llevo más de 30 años estudiando la mente y el comportamiento humanos, es mi trabajo, a mí me paga el Estado español por ello. Y gran parte de mi tiempo, incluso mi tiempo libre, también lo dedico a ello. Lo que yo he aprendido, lo que sepamos hasta ahora y las conclusiones que yo he sacado acerca de la mente y el comportamiento de los seres humanos están en este libro. Así que normal que haya tantas cosas, el lenguaje, la religión, el arte, la memoria, la inteligencia, y además casualmente he trabajado sobre prácticamente todas ellas. De todo tengo artículos publicados, porque hemos hecho investigaciones sobre actividad cerebral y estas facetas del pensamiento y de la mente humana, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí me planteo en este libro, pues después de 30 años, más de 30 años estudiando el comportamiento humano, la pregunta no es tan impertinente, no es tan de autoayuda, ¿de qué nos sirve ser tan listos? Es decir, yo me lo planteo de la siguiente manera, que yo creo que es un poco para que se entienda por qué se titula así el libro. Somos muy inteligentes, somos muy listos, somos capaces de mandar a la gente a la luna, somos capaces, yo qué sé, de construir aviones, coches, de explotar los recursos ecológicos y en fin. Y sin embargo, como decía
Enrique, nos estamos cargando el planeta, hay guerras, hay gente que sufre y no tendría por qué sufrir. Es decir, ¿somos tan listos? ¿Realmente somos tan listos? Y eso es lo que yo reviso en el libro, ¿no? Esa es la idea, es a donde yo quiero ir. Es un poco a reflexionar, también un poco a contar mis reflexiones en ese sentido, pero también a reflexionar cómo es posible que seamos tan inteligentes. Y entonces lo que planteo, un poco por esquematizar un poco cómo es el libro, lo que se pueden encontrar, en la primera parte precisamente hablo de qué es la inteligencia. ¿Qué se entiende por inteligencia? Porque esto es algo que me encuentro mucho cuando hablo de temas que tienen que ver con la psicología. Como la psicología trata del comportamiento tanto externo como interno del ser humano, todo el mundo cree saber o tener una idea, ¿no?, de qué es eso de la memoria, qué es eso de la inteligencia y tal, pero luego a la hora de la verdad las definiciones que se dan desde el punto de vista científico son realmente las que valen, ¿no?, las que yo considero que son realmente válidas. Y incluso lo digo porque he oído mencionar algunas veces que es que ni los científicos saben lo que es la inteligencia. No es verdad, lo siento mucho, pero la ciencia sabe lo que es la inteligencia, la lleva midiendo muchos años, lleva estudiándola muchos años desde el punto de vista psicológico, social, neurológico, y hay unas definiciones de inteligencia. Y ahí están tratadas. En la primera parte del libro precisamente de lo que hablo es de qué es la inteligencia, si realmente somos los más inteligentes del planeta, porque a veces lo podemos dudar, ¿no?, o a veces parecemos tontos, yo por lo menos. Entonces, ¿y si otros animales tienen inteligencia? ¿Y cómo hemos podido llegar a tener esta inteligencia que tenemos? Pero luego viene la segunda parte, donde precisamente, a pesar de lo inteligentes que somos, lo que queda claro, esto que lo ha mencionado Guillermo, es que tenemos también muchos sesgos, muchos errores en el pensamiento. Somos muy inteligentes, pero hay algo que nos falla. Y una razón es, que Enrique lo ha apuntado también, es que el cerebro consume mucha energía. Pensar con todo su potencial requiere mucho esfuerzo, mucha energía. Y si Guillermo hablaba de que tendríamos que estar como ¿cuánto? 45% expurgándonos para grupos tan grandes. 40%. Pues para un cerebro tan grande como el nuestro tendríamos que estar, creo que se ha calculado, como unas 18 horas comiendo, si no fuera por la cocina. Es decir, que estamos ahí un poco al límite de muchas cosas, pero que estemos al límite quiere decir que el cerebro, por muy inteligente que sea, es proclive a errores. Y cometemos algunos errores de bulto que son, de verdad, son algunas veces absurdos, son para reírnos de nosotros mismos, con ese sentido del humor que decía Enrique, que es exclusivamente humano. Me estoy alejando, me estoy entusiasmando y me voy para atrás. Que por cierto, ese sentido del humor sí puede ser algo que nos haga... No sé si los neandertales tenían sentido del humor, porque humor tienen muchos otros mamíferos, por lo menos se ríen. Fíjate que yo esto lo aprendí hace poco, los ratones se ríen. Lo que pasa es que lo hacen en unas frecuencias que no oímos los seres humanos. Ellos se hacen cosquillas, cuando juegan ríen. ¿Tienen sentido del humor? Sí, puede ser, pero no se van a reír de las mismas cosas que nosotros. Lo que nos hace humanos será que nos reímos de cosas que son muy abstractas. Y ahora voy a hablar de esto, ¿no?, precisamente. Pero bueno, lo que iba, la segunda parte del libro, lo que desarrollo es, si somos muy listos, primera parte, y esto significa ser listo es esto, pero luego nos equivocamos de esta manera tan, madre mía, sorprendente. ¿Y por qué nos equivocamos? Y precisamente muchas de las razones de por qué nos equivocamos es muy sencillo, y es que todo está movido por las emociones. Es decir, yo cuando estudiaba psicología hace 250 años, la idea era que las emociones como que molestaban, no eran importantes en el ser humano. Era algo que, bueno, en alguna patología podían tener importancia, pero no se estudiaban desde el punto de vista cognitivo, no formaban parte de lo interesante de la mente humana o del comportamiento humano, ¿no? Y sin embargo son el motor de todo, son lo que lo explica todo y lo que lo mueve todo. La inteligencia está al servicio de las emociones. Es así como podemos entender muchos de nuestros errores. Y precisamente el ser humano tiene un mecanismo, que yo desarrollo en el libro también, según el cual cuando encontramos algo relativamente satisfactorio, por ejemplo una explicación parcial, aunque no sea correcta, nos damos un premio y nos quedamos tan a gusto. Y lo agarramos porque además es nuestra decisión, y lo agarramos durante muchísimo tiempo y lo defendemos a capa y espada.
Esto es causa de muchos errores y también consecuencia de muchos otros errores. De ahí que voy a la tercera parte del libro, que es quizás la menos neurocientífica, la más sociológica, psicológica, pues bueno, tiene algo de neuro también, nunca lo puedo evitar, donde hablo de, bueno, pues teniendo en cuenta este mejunje que tenemos de una grandísima inteligencia proclive a muchos errores y muchas más cosas, ¿no? Sobre todo que tiende a lo social es lo que nos define, pues a dónde hemos llegado, a contarnos unas narrativas, a contarnos unas historias, consecuencia de nuestra gran inteligencia, que son prácticamente lo que vive el ser humano. Y es donde entra la mente simbólica que menciona Enrique, y que por cierto es un concepto que yo, lo de mente simbólica, siempre he dicho que no me gustaba, que prefiero el de mente abstracta, es decir, con capacidad de abstraer, pero es igual, en el fondo es lo mismo, es decir, los símbolos, lo dice Guillermo también, que más usamos son las palabras, y precisamente esto es lo que hace que la inteligencia y el pensamiento humano sean diferentes, el lenguaje, porque con palabras podemos pensar y dar entidad a realidades que no existen desde el punto de vista tangible. Es decir, gracias al lenguaje podemos conocer conceptos como semana. Explica eso sin lenguaje. Conceptos como, qué sé yo, infinito, y muchos otros abstractos, ¿no? Que no se pueden tocar, no se pueden señalar. Mira, eso que hay allí es una semana. No hay forma. Gracias a esto, precisamente a esta simbolización, a que tenemos estos símbolos, a que tenemos etiquetas que denotan algo, podemos pensar en cosas absolutamente increíbles. Lo curioso es que en el ser humano, esto es lo que desarrollo de hecho en la tercera parte del libro, hemos llevado esto a un extremo impresionante, que es el siguiente: con nuestras narrativas hemos dado entidad a cosas que en sí no existen. Esto no es una idea mía, son muchos pensadores que yo me hago eco de ellos, ¿no? Entre ellos Pinker, que ha mencionado Guillermo, Harari, por ejemplo, y muchos otros, ¿no? La idea es la siguiente, y es que el ser humano ha generado, en un principio vivía, antes de tener esa especie de mente simbólica llevada al extremo, porque como decía Enrique, la mente simbólica viene de muy atrás, pero llevada al extremo nuestro actual, antes de eso lo que había eran los árboles, los ríos y los leones. Y ahora los árboles, los ríos y los leones dependen de los símbolos humanos. El ser humano se ha inventado países, se ha inventado fronteras, se ha inventado instituciones, se ha inventado ministerios, se ha inventado la liga de fútbol. ¿Dónde está la liga de fútbol? Que alguien me la enseñe. Esos son símbolos, son realidades que solo existen en la cabeza de las personas y de las cuales ahora dependen los leones, los árboles y los ríos. Es decir, quien gestiona la vida de los leones, la vida de los árboles y de los ríos, ahora es la mente humana, con su simbología. Es alguien que se ha inventado, que está muy bien inventado, un parque nacional donde hay que cuidar a los leones, los árboles y los ríos, y que depende de esa gestión que sobrevivan estos árboles, leones y estos ríos, ¿vale? Es decir, la mente simbólica la hemos llevado al extremo. Y bueno, es consecuencia precisamente de esta forma de ser que tiene nuestro cerebro, que es muy inteligente, pero a la vez también muy proclive a errores y es muy social. Porque precisamente, y aquí es con lo que quiero acabar, que no sé si lo ha mencionado Guillermo, he intentado ser positivo al final, o a lo mejor lo ha mencionado tú, Enrique, en el sentido de, no es un libro de autoayuda, pero nos puede ayudar a entendernos a nosotros mucho mejor. Yo un poco lo que defiendo, la idea es, vivimos en muchas narrativas, pero tenemos que salir un poco de la ceguera que supone vivir en esas narrativas. A ver, si me explico. Muchas de esas entidades que en realidad solo existen en nuestras cabezas, las damos tal realidad, y esto es así, que estamos dispuestos a morir por ellas. ¿Cuánta gente ha muerto por una nación, ¿vale? O por una religión? Y yo a lo que voy es, vamos a ser conscientes de esta situación y vamos a buscarnos unas narrativas que nos permitan aprovechar toda nuestra inteligencia. Y entonces por quien rompo una lanza es por la ciencia. Creo que la ciencia, no todo el mundo estará de acuerdo con esto, evidentemente, pero creo que la ciencia nos puede dar unas narrativas para explicar el mundo sin necesidad de caer en falacias y ideas un poco a veces contraproducentes, pero de luego la ciencia sí que yo creo que nos está ayudando, nos está ayudando a entendernos en estos defectos y a poder mejorarlos. Yo por lo que abogo, por lo que voto,
voy a terminar ya porque, aunque tenía... Bueno, sí, puedo mencionar alguna cosa más. Pero como esto era un coloquio, por dejar un poco de tiempo para que hable más gente, pues yo por lo que abogo es por realmente sacar todo el partido que podemos sacar a la inteligencia y realmente que la humanidad pueda vivir en una situación, no sé si utópica, pero yo creo que tiene la capacidad para hacerlo. Lo que tiene que hacer es entenderse a sí mismo mucho mejor, porque muchas veces hace cosas que vistas desde fuera no debería hacer. Y ese sería más o menos el final del libro, pero me gustaría ver si puedo mencionar alguna de las cosas que habéis mencionado. Bueno, básicamente es lo que hemos mencionado. Y ahora yo creo que si queréis podemos coloquiar. Bueno, yo quería decir algo en relación con la cuestión del lenguaje. En el terreno del lenguaje, la mayor parte de las cuestiones que podemos decir son de carácter, como decía Guillermo, especulativo, porque las palabras no fosilizan. Hace unos días me hicieron, ni los pensamientos, hace unos días me hicieron una entrevista y el periodista me sorprendió con un titular que me gustó mucho, que decía: el hombre que busca cómo pensaban los neandertales. Bueno, pues efectivamente ese es el objeto de mi trabajo, y a través de la cultura material, a través de lo que investigamos los arqueólogos, a través de las escenas que nos encontramos, los restos, la basura, la interpretación, que es lo que hacemos los arqueólogos, somos basureros del tiempo, pues a partir de la interpretación de estos despojos que nos encontramos intentamos recomponer la escena y la actividad que han tenido los homininos, y a partir de esa actividad inferir los pensamientos y el comportamiento, la etología de los diferentes homininos. En mi caso, en Eurasia trabajo con neandertales, como se decía antes, y en África con los primeros homininos en el origen del género. Bien, digo esto porque uno de los aspectos que a mí personalmente más me ha interesado es el de lenguaje, y una de las cosas que se planteaba Guillermo y que plantea también Manuel en su libro es ¿cuándo surge el lenguaje? Y he de decir sobre esto que mi opinión es exactamente lo mismo que en relación con la capacidad simbólica. Yo creo que el lenguaje, sensu lato, no es algo específico y propio solo de los sapiens, de los humanos anatómicamente modernos, sino que por supuesto lo tienen los neandertales. Fíjense cómo cambiamos la perspectiva con el paso de los tiempos. Cuando yo era estudiante, yo inicié mis estudios universitarios en el año 75, antes soy ya bastante mayor, como pueden imaginarse, pues de los neandertales se decía que no hablaban, sino que lalaban. No sé a quién se le ocurriría semejante cosa. Y en mi perspectiva, la perspectiva de alguien que trabaja en Eurasia, que trabaja en África con especies que están en el origen del Homo y con prehomininos y con los humanos más recientes, es que por supuesto, en mi opinión, en todo el linaje humano ha existido lenguaje. Ahora, ¿qué tipo de lenguaje? Esa es otra cosa, esa es otra cuestión. Yo soy de los que sostiene hace mucho tiempo que el gran cambio, el gran salto evolutivo en el linaje humano se produce entre Homo habilis y Homo ergaster, o Homo erectus. Para que nos entendamos, los Homo ergaster son lo que fuera de África llamamos Homo erectus, es prácticamente lo mismo. Algunos pensamos que ligeramente más esbelto, pueden ser sobre todo los primeros ergaster que los últimos, que se parecen bastante más a los erectus, pero básicamente son lo mismo. Ahí hay un salto evolutivo tremendo. Es verdad que estamos hablando en torno a 1,7, 1,8 millones de años aproximadamente, que es cuando se produce, aunque este verano en Melka Kunture, un equipo, te lo comentaba antes, de mi buena amiga Margarita Muzzi, ha descubierto en Etiopía en unas cronologías de 2 millones y poco, un yacimiento con un resto humano de ergaster y con los primeros restos achelenses. Hasta ahora nosotros, el equipo español que trabajamos, que dirigimos Manuel Domínguez Rodrigo y yo, habíamos descubierto el achelense más antiguo en la cuenca del río Olduvai, en Tanzania, y en un yacimiento excepcional que se llama FLK West, y este verano se ha publicado este yacimiento, que es de un enorme interés. Pero en todo caso,
aunque coexisten al menos durante 300.000 años, tanto Ergaster como Habilis, el salto morfológico y anatómico es descomunal. Descomunal. O sea, si yo creo que hay un momento en el que esto se produce un salto así, es justamente en esto, ¿no? En el paso de los habilinos a los Ergaster, pero hasta tal punto que hay muchos paleoantropólogos que consideran a los habilinos todavía como australopitecos. Lo cual yo no comparto, porque está claro que hacen herramientas, y están haciendo herramientas, están en el linaje Homo, porque a priori lo primero que distingue como característica primigenia a los Homo de los prehomininos es la fabricación de herramientas, no la utilización de objetos, sino la fabricación de esas herramientas, lo que conocemos como la industria olduayense, los primeros cantos tallados. Y estos en principio hasta ahora los venimos atribuyendo a los Homo habilis, pero su anatomía dista muy poco de la de los australopitecos. Insisto en que hay muchos investigadores que los consideran pertenecientes al grupo de los australopitecos. Y a mí esto me parece que es de un enorme interés, pero por la misma razón, ¿qué entendemos por lenguaje? No es solo que algunos chimpancés puedan hablar por lenguaje de signos, incluso producen toda una serie de sonidos que tú sabes infinitamente, que vosotros conocéis infinitamente mejor que yo, que a su manera, aunque no tenga la misma capacidad fonética, ni siquiera auditiva que tenemos nosotros, pues tienen una gran capacidad para transmitir mensajes, que es al final de lo que se trata. El lenguaje, últimamente ya no tanto, pero en origen para lo que ha servido es una manera de transmitir ideas y el pensamiento abstracto, sobre todo, no solo respecto de la descripción de objetos, sino de la definición de ideas. Esto es ya claramente pensamiento simbólico o abstracto, de todas, y no habría, yo siempre cuando me dicen ¿cómo se puede pensar? ¿Cuál es la mayor de las abstracciones? Pues indiscutiblemente la elaboración de logotipos. Yo muchas veces cuando quiero explicar qué es lo que entendemos por pensamiento simbólico, digo, pues imagínate un fragmento de un logotipo que solo tiene una curva y que a partir de ahí alguien lo identifica, muchos comúnmente lo identificamos con un logotipo de una marca deportiva, y esa marca deportiva, además de ayudar a ese logotipo, además de ser una marca con un objetivo mercantil, con una intencionalidad de carácter mercantil, nos está transmitiendo ideas que tienen que ver con la velocidad, con el esfuerzo, con la superioridad, etcétera, ¿no? Con todo ese tipo de mensajes. Bueno, yo creo que este es un tema absolutamente apasionante, el de la investigación sobre el lenguaje. Además sucede que la única pieza que habitualmente podemos encontrar, no siempre, y no es fácil de encontrar, es los restos fosilizados del hueso de hioides, y también el receptor, que es el oído interior, ¿no? El oído interno. Es cierto que a veces hay investigaciones, y algunas de nuestro común amigo Ignacio Martínez, que también es profesor en la Universidad de Alcalá de Henares, que se trabaja a partir de las capacidades auditivas desarrolladas en las distintas especies de nuestro linaje. Si bien es verdad que yo también insisto muchas veces en que no todas las capacidades de los homínidos están perfectamente desarrolladas. Es decir, los humanos tenemos muchas capacidades, podemos andar sobre las manos, pues hay muchas personas que pueden hacerlo. ¿Andamos los seres humanos sobre las manos? No, padre, ¿no? Es decir, que hay muchísimas capacidades que nosotros no solo cerebrales, sino físicas en general, que además de que unos individuos las tienen más desarrolladas que otras, hay algunos que como especie, como grupo, de manera colectiva, no se usan. Y a mí esto me parece, bueno, son temas de un enorme interés. Hoy seguro que hay muchísima gente que está viendo un partido de fútbol, viendo cómo los señores tiran con un balón para otro sitio y nosotros estamos aquí debatiendo sobre quiénes somos y qué somos los humanos, ¿no? Yo creo que este es un tema de enorme interés. Yo en esta segunda intervención mía quiero insistirles, les aconsejo muy sinceramente que con este libro pasarán, y sobre todo que es un libro para darle al magín, para pensar, que es lo que yo creo que últimamente menos hace la gente. Uno de los aspectos que yo hablo mucho con mis compañeros, con mis colegas y con mis amigos, es que este mundo digital a veces nos desvía o nos entretiene o nos resulta bastante más líquida hasta el punto de dejarnos como atrofiadas, no lo sé, esto lo sabes tú mucho mejor,
determinadas partes del cerebro que no debemos usar con mucha profusión por lo que vemos todos los días que sucede en lo que acontece en este mundo, ¿no? Pero vamos, básicamente me parece que hay un tema también apasionante, que es el del desarrollo del lenguaje, y que haces propuestas de un enorme interés. Precisamente el lenguaje es un tema muy apasionante y de hecho muy probablemente sea, yo no creo que sea lo que nos hace humanos, pero sí que es gran parte de lo que nos hace humanos. Y ahí en el libro además lo discuto porque, como dice Enrique, hay gente que piensa que el lenguaje pudo venir con Homo ergaster, Homo erectus, puede ser, yo lo pienso así de hecho. Lo que pasa es que debió de venir gradualmente. Hay que pensar en una cosa, que no todo el mundo piensa esto. De hecho, Chomsky, que mencionó antes Guillermo, y le he dicho por lo bajito, yo con Chomsky no estoy muy de acuerdo. Para Chomsky el lenguaje surgió con nuestra especie y ya después de haber estado ya muchos años nuestra especie en este planeta, de repente, como decía Enrique, se juntaron un día y dijeron, vamos a hablar. Y entonces pues, se pusieron a hablar. Es un poco absurdo, ¿no? pero es lo que propone, ¿no? Y además lo propone con mucha seriedad. Y Chomsky además tuvo un papel muy relevante en el estudio científico del lenguaje, a pesar de que, en fin, ahora no estemos de acuerdo con esa propuesta. Pero lo natural es que haya sido algo que evoluciona gradualmente, es una perspectiva más darwiniana, vamos a decirlo así. Pero fíjate, la idea es que los chimpancés pueden tener lenguaje. Se les ha enseñado a tener un lenguaje gestual, que de hecho en el lenguaje humano también se piensa que pudo ser de origen gestual, es decir, primero se usaron las manos, y es verdad que las áreas del lenguaje, las que tienen que ver con la producción del lenguaje principalmente y con la sintaxis, están cerca de las áreas que manejan las manos en el cerebro. Entonces, bueno, pues podría ser, pero independientemente de eso, los chimpancés sí son capaces, si se les enseña, de tener un lenguaje muy limitado, aprender unas palabras, incluso algunas oraciones un tanto simples, pero que esto creo que lo has planteado tú también, es muy importante y muy curioso, no lo usan en su medio natural, es solo cuando se les fuerza, pero tienen esa capacidad ahí. Y además, como decía Premack, cuando se les enseña el lenguaje son capaces incluso hasta de abstraer, hasta de encontrar paralelismos entre cosas que no lo son, es decir, dos objetos muy diferentes en su forma, pero como son pequeños, los ve similares frente a otros dos objetos también diferentes en su forma, pero que son más grandes, porque entiende el concepto abstracto de tamaño, por ejemplo, o el de forma. Y eso lo aprenden los chimpancés, son capaces de hacerlo. Pero claro, los chimpancés tienen, como decías tú, 450 centímetros cúbicos de cerebro, y nosotros hemos llegado poco a poco, pasando por ergaster y demás, hasta estos 1300, 1400 que tenemos ahora. Con lo cual, lo lógico es que si los chimpancés pueden, aunque no lo usen, pero luego me imagino que con la complejización cultural, sobre todo con la fabricación de herramientas, y que hay que dar instrucciones, ¿no?, de cómo hacerlo y tal, se fue necesitando un lenguaje que se fue haciendo cada vez más complejo. Fijaos, un chimpancé puede aprender, la verdad es que muchos son muy decepcionantes, ¿vale? Pero algunos consiguen aprender bastantes palabras y pueden llegar a aprender, pues qué sé yo, unas 1000 palabras, 1000 y algo en el mejor de los casos, la mayoría de los casos 100 y pico, 200 y algunos nada, ninguna. El ser humano tiene en su diccionario unas 45.000 palabras, es decir que la diferencia es brutal, pero claro, es que el cerebro es muy distinto también, muy distinto en tamaño. Y aquí también es otra cosa polémica que también tratamos en el libro, ¿no? Hay gente que piensa que el cerebro humano tiene las capacidades que tiene siendo el diseño básico de un primate, podría ser el de un chimpancé, pero aumentado de tamaño. Y hay pruebas que podríamos considerar aceptables de que esto es así. El cerebro de un chimpancé lo multiplicamos por 3 básicamente y tenemos a un ser humano, pues puede ser. Con la educación, la cultura, el sistema educativo que tenemos, a lo mejor, no lo sé, no lo sé. Pero la otra cuestión es, que también defienden algunos investigadores, es que hay también algunos ajustes en el cerebro humano que no por mucho inflar un cerebro primate vamos a tener, ¿no? Pequeños ajustes, sobre todo que tienen que ver con el lenguaje y la red por defecto que has mencionado antes, que también tiene sus peculiaridades, ¿no? Tiene algunas conexiones. La red por defecto es una red que se descubrió hace 20 años, porque ahora está bastante en boga, vamos a decirlo así, dentro de la neurociencia, porque es una serie de áreas en el cerebro que se conectan cuando no estamos pensando en nada de lo que estamos atendiendo externamente, sino cuando estamos en nuestro mundo interior. Cuando estamos pensando en nuestras cosas, se activa esta red de modo por defecto, se llama así, por eso se llama así, del modo por defecto,
y es una red muy, muy interesante, ¿no? Y que puede ser parte de lo que nos hace humanos también, no solamente el lenguaje, sino esa complejidad que tiene esta red de manejar mucha información, considerar sucesos pasados y predecir lo que puede ocurrir en el futuro, ¿no? Y sobre todo a nivel social, lo llaman una red social. Bueno, pues también en eso es distinta, las conexiones que tiene un chimpancé en su red por defecto, porque ellos también tienen su mundo interior. Ellos también, cuando no tienen nada que hacer, también están ahí en sus cosas. Pues son cosas distintas, o por lo menos no, quizás no tan complejas como las nuestras, pero tiene, como digo, unas conexiones distintas, esta red del modo por defecto. Sí, yo quería hacer una pregunta a Guillermo. Hay un aspecto en relación con el comportamiento y el pensamiento de los primates que siempre me ha llamado mucho la atención, que es la diferencia entre el Pan pygmeus y el Pan troglodytes, es decir, entre los chimpancés y los bonobos, y también con los chimpancés de sabana. No es exactamente el mismo comportamiento. ¿Dónde puede estar el origen de esta diferencia de linaje, sobre todo en lo que atiende a la etología? ¿Te refieres a la diferencia del comportamiento entre bonobos y comportamiento? Hay muchas diferencias en comportamiento, no solamente sobre conductas, sobre la violencia de la conducta. Es un matriarcado los bonobos, el pygmeus, y por ejemplo, claro, ¿dónde está el origen? Mucha gente dice que nos parecemos más a los bonobos en la conducta, y yo creo que no. Yo creo que somos más parecidos, somos más belicosos y no nos parecemos al bonobo. ¿Cuándo vino la separación? Yo creo que el bonobo ha sido una divergencia conductualmente, porque nosotros somos mucho más parecidos al chimpancé. Entonces, seguramente la diferencia entre ellos haya venido pues, en el aislamiento, en el sistema de competitividad. La verdad es que no me he llegado a plantear qué le ha podido llegar a motivar esa separación, no te lo sé decir. Pero me gustaría hacer una observación sobre el final del libro. No tiene que ver con el lenguaje ni con el bonobo. El final del libro de Manuel, en que dice que nosotros, si llegamos a conocer nuestra mente, nuestra inteligencia, podríamos llegar a mejorarnos. Incluso has hablado de que con la estimulación magnética transcraneal podríamos modificar cosas, valoraciones, porque hablas del córtex orbitofrontal, el área ventral, que tiene, ya se conoce que es donde se aprecia lo que es bueno o que es malo, lo que es aceptable o no aceptable. Podríamos modificar gustos, pero no sé si con el tiempo podríamos llegar a modificar las valoraciones de las cosas. Una especie de naranja mecánica de Kubrick, de la película, y quitar la violencia. Pero hago una observación en este tema. Primero, ¿sería ético modificar la valoración de las personas en uno o en otro sentido? Porque claro, tienes que encontrar el límite entre, por ejemplo, la gente violenta, la gente psicópata, y luego, aunque pudiéramos hacerlo, ¿crees que lo aceptaríamos? Porque hay una peculiaridad en la mente humana, se llama la nosognosia. Todos tenemos un poco de anosognosia. Es un déficit neuronal que consiste en no conocer tu déficit. Ocurre, por ejemplo, en el Alzheimer. Se va perdiendo la memoria, vas perdiendo facultades, pero la conciencia de lo que tienes va desapareciendo también con esa facultad. Y siempre estás convencido de que no estás enfermo. La gente que está con Alzheimer pues se da cuenta de que la persona piensa que no está enferma. O sea, lo puedes sacar, he perdido la memoria, ha sido un accidente, me estoy haciendo mayor. Y nosotros tenemos siempre una parte de anosognosia. O sea, por ejemplo, cuando no aceptamos cualquier cosa que es evidente, que estamos engordando, que somos capaces de hacer cualquier cosa y no lo somos, ese déficit puede llegar a ser terrible. O sea, está el síndrome de Anton, que son ciegos y creen que ven y se dan golpes porque
se mueven como si pudieran ver. ¿Tú crees que si nosotros pudiéramos llegar a cambiarnos la mente de forma electromagnética, de una forma parecida, aceptaríamos que tenemos un déficit? O sea, por ejemplo, en la política, que también has hablado de la política en el libro, la gente de la política está convencida que es poseedora de la verdad, que está en el lado correcto, y es una nosognosia de que estamos en lo bueno y no tenemos ningún problema. Bueno, a ver, los políticos yo creo que saben ellos que no tienen la verdad, pero hacen como si la tuvieran. Es parte del juego de la política, de hecho. A ver, yo no propongo en el libro que se nos dé una estimulación electromagnética para cambiar la idea de la gente. Eso es tú, Guillermo, que lo propone. No creo que fuera éticamente aceptable. A ver, dentro de que se puede decir que la mente humana es relativamente sencilla, porque yo creo que en el fondo lo es, también tiene sus complejidades, o sea, no lo podemos evitar. Entonces, vale que a lo mejor no podemos cambiar o determinar qué decisiones va a tomar la gente con una estimulación magnética transcraneal. No deberíamos de hacerlo, evidentemente, ante todo que cada uno piense lo que quiera, esa es la idea. Pero es verdad que no podemos evitar intentar convencer al otro de nuestras convicciones, ni tampoco podemos evitar, esto es muy importante, transmitir estos valores, ideas, pensamientos, objetivos culturales a nuestros hijos, a nuestra descendencia. Eso es inevitable. No es una estimulación magnética transcraneal, pero es una forma de, algunos lo llamarían adoctrinar o aleccionar, pero es lo que pensamos que es lo mejor, pues lo que le transmitimos a nuestros hijos. Es decir, que de alguna manera el ser humano está abocado a intentar influir en las mentes de los demás. Y precisamente Dunbar es uno de los que ha propuesto esto, ¿no? Si el cerebro se hizo tan grande es para intentar influir en las mentes de los demás y que no me influyan en la mía, ¿no? Y de hecho la política sería un buen ejemplo de esto, ¿no? A ver, es un tema complejo, pero yo lo que abogo en la última parte del libro es precisamente conozcámonos mejor a nosotros mismos, ¿vale? Que tenemos anosognosia, es decir, que somos inconscientes o que nos pasa desapercibidos muchos de nuestros defectos o por qué tenemos esos defectos, esa es la idea. Pero yo creo que la ciencia, vale que todavía le queda, pero va viendo por qué tenemos estos errores y entonces nos va dando herramientas para corregirlos. Es como los trastornos mentales, que antes eran, qué sé yo, posesiones demoníacas, y ahora tienen muchos un tratamiento farmacológico gracias a que la ciencia los va comprendiendo mejor, sin que tampoco los haya entendido todavía del todo, pero acabará o avanzará, ¿no?, en este sentido. Entonces, poco a poco el comportamiento humano también, yo creo que después de tantos años vamos comprendiendo y vamos viendo dónde están esas anosognosias, porque no son unas cuantas las que tenemos. Entonces, como a partir de ahí podríamos mejorar muchas de nuestras cosas, es decir, realmente emplear los muchos recursos que usamos, los muchos esfuerzos que usamos, que son vanos, a veces absurdos e innecesarios, mejorar la situación de todos, del grupo. Entonces yo creo que va un poco por ahí los tiros. Es decir, yo creo que no podemos evitar, si quiero llamarlo así, manipular o inculcar ideas a otras personas, especialmente a nuestros descendientes. Pero dentro de esto, lo que inculquemos, que sea un poco razonado, con pensamiento crítico, sopesando muchas cosas y no con ese impulso que solemos hacer de esto me parece bien y ya está. Entonces yo un poco a lo que voy es vamos a ser un poquito más cautos, vamos a pensar un poco sobre nosotros mismos y cómo nos comportamos, y eso mismo se lo transmitamos a otra gente, ¿no? No sé si será ético o no, pero es que es lo que hacemos, al fin y al cabo. Muy bien. Pues yo creo que son las 8 menos 25, podríamos terminar, pero antes, si te parece bien, podemos dar algún turno de palabra o de intervención a nuestros colegas de tertulia esta tarde. Pero no muchas intervenciones porque se nos haría muy tarde. Allí, mira, esta señora. Sí. Sí. Yo sí oigo. Yo tengo problemas de oído y no sé. Yo me alegro de que nuestro autor sea tan optimista y vea el futuro, bueno, con más esperanza de... El presente no, el futuro, sí, sí. No sé si influye la verdad, puede que...
Yo tengo una duda que quería consultar, pero primero quiero hacer muy pequeño preámbulo. Cuando yo iba al colegio, también hace muchísimos años, a los humanos se nos definía como seres racionales. Eso ha ido cambiando y yo creo que ahora no se sostiene, sobre todo a partir de que Antonio de Damasio dejó clarísimo el papel que tienen las emociones en esa parte racional. Bien, de eso ya pero razonamos, cuidado, que razonamos. No de que somos inteligentes, desde luego no hay duda, hemos transformado el mundo, no siempre para bien, aunque desde luego muchas cosas sí, no todas. Pero yo no sé, o sea, mi duda, y no sé si me la puede aclarar vamos a ver. el o el neurocientífico o el primatólogo, no lo sé, es la siguiente. Pero bueno, por lo que hemos hablado, por lo que he oído, me inclino más por los dos, pero por supuesto también que el arqueólogo también podría decir cosas. Es la siguiente. No estamos más cerca, en realidad, de lo que pensamos, de esos que están por debajo, esos otros, seres en la escala animal, que están por debajo de nosotros, o que consideramos que están por debajo de nosotros, a la hora de que todo lo que mueve el mundo, o gran parte de lo que mueve el mundo, no es la inteligencia, sino el poder, la jerarquía, el quién manda, el quién domina. No estamos más cerca de ellos de lo que pensamos. No sé si es una Sí, totalmente. De hecho, yo pongo el ejemplo en la introducción del libro de lo que fue el primer viaje a la Luna del ser humano. Una hazaña de la ingeniería, la ciencia y la tecnología humana sin precedentes, pero movido principalmente por las emociones, por quedar por delante de los rusos. Eso es lo que movió toda la inversión, a ver, no únicamente, pero porque de hecho luego la humanidad se ha beneficiado mucho de los viajes a la Luna, de los viajes espaciales, pero lo que movió la inmensa inversión en economía, en tiempo y demás, fue la emoción que llamamos orgullo. Eso fue el motor. Estamos muy cerca de otros seres, evidentemente. Es que somos seres biológicos, no en una escala, como dice usted, porque realmente la idea es que no hay seres debajo y otros encima, estamos todos al mismo nivel, todos estamos igual de adaptados para nuestro medio, digámoslo así. Y lo único es que nosotros nos parecemos mucho a todos los demás, nos mueven principalmente las emociones, pero hay algo muy curioso y muy interesante de los seres humanos, y es que tenemos emociones que son muy humanas, y el orgullo es una de ellas, o muy humanas o muy desarrolladas en el humano, y que de hecho explican gran parte de nuestro comportamiento, porque es lo que nos mueve. El orgullo, la culpa, la vergüenza, yo qué sé, muchas de estas emociones tienen su raíz en lo social, en la comparación con los demás. Eso es lo que nos mueve. Y de hecho es lo que dicen muchos autores. Lo que hizo que el cerebro nuestro fuera tan grande, puesto que éramos capaces ya de explotar el medio ecológicamente con mucha eficiencia, pero el cerebro sigue haciéndose cada vez más grande. ¿Y por qué es? Por la competencia social, para no ser más tonto que los demás, para que no me engañen, para intentar engañar a los demás. Y todo eso que lo mueve son las emociones sociales. Ya digo, la culpa, la vergüenza, el orgullo, todo eso. Así que estamos muy cerca de los animales, somos animales, sin duda, pero con nuestras peculiaridades, claro, con nuestras características peculiares. Sí. Hay un concepto muy popular que es el de los tres cerebros, el famoso el de reptil, el de mamífero y la corteza frontal, que se llama los seres humanos. Y además eso lleva implícito que la evolución, que es bastante chapuza, pues evoluciona por acumulación. Entonces yo he leído, no sé si esto tiene una base suficientemente científica, que cuando nos comportamos de una manera, digamos, poco racional o incluso aberrante, como el nazismo, pues es porque se producen cortocircuitos, por decirlo de alguna manera, en el control que tiene la corteza frontal sobre nosotros. No. ¿Eso tiene una justificación científica o es simplemente ciencia muy interesante? Está bien, está bien. No, yo creo que es un punto de vista muy simplificado de la realidad, ¿no? De hecho, es cierto que el modelo triuno, ese famoso el cerebro triuno del reptiliano, mamífero y neomamífero, está pasadísimo de moda. No se acepta, y de hecho
Bueno, hay atisbos todavía, y alguna parte de razón lleva, pero no es del todo fiable porque, entre otras cosas, por ejemplo, se ha descubierto últimamente que las aves que proceden de los reptiles tienen estructuras parecidas a lo que se llama cerebro mamífero o neomamífero, y lo que dice es el cerebro prefrontal, que en realidad es la corteza entera. A ver, en realidad la cuestión es un pelín más compleja, no es necesariamente el reptiliano el que provoca el nazismo, sino algo que va un poco más arriba, de donde vienen todas las sensaciones afectivas y emocionales, que es el diencéfalo y partes del telencéfalo, que son las partes más avanzadas del cerebro, pero que son de un carácter más emocional, más afectivo. De ahí viene todo, junto con el trabajo de las partes más nuevas del cerebro, más extendidas en nuestra especie, desde luego, que es la corteza cerebral, donde ahí se forma una mezcla de razones por las que sentirnos superiores, y sentirse superior no deja de ser una emoción que sientes, ¿no? que es lo que hablábamos antes, el orgullo. Entonces es como digo, es parecido a lo que dices, pero con un poquito más de complejidad, donde la corteza cerebral está participando en la conformación de sensaciones y de ideas emocionales, y en alimentarlas y en llevarlas al extremo. No es lo del reptiliano y demás, no lo explicaría, yo no lo veo así. No sé si hay alguna intervención más. Bueno, pues contigo cerramos la tarde, la sesión. Sí, Felipe. Bueno, pues las dos últimas. Hola, buenas tardes. Yo quería decir que no habiéndome leído el libro, me habéis convencido para comprarlo. O sea, la verdad es que claro. muy bien. Encantado, ha sido muy estimulante, y la verdad es que espero poder leer tu libro, Martín. Yo la pregunta que os quería hacer, o más bien una reflexión, tu compañero, perdón, se me olvidó tu nombre, Guillermo, había mencionado un término que no recuerdo muy bien, pero me ha gustado mucho, que tiene que ver con la ignorancia que a veces tenemos de nosotros mismos. Y habéis puesto el ejemplo de la política. Anosognosia. ¿No? Sí, Gracias. Y en ese momento yo he pensado, normalmente en el caso de la política hay un patrón que siempre he visto, y mira que la mayoría de ustedes me dirán que yo soy muy joven, es el que la gente suele tener conceptos de bien y mal, al menos en su cabeza, muy bien identificados. De decir, no, este partido es el correcto porque tiene unas ideas morales y los otros son el mal encarnado. Esto del bien y mal, lo primero que se me ha venido a la mente es que está relacionado también con esta mentalidad simbólica que tiene el ser humano. ¿Hasta qué punto eso es un error? Porque, al menos desde mi perspectiva, y mira que yo a veces me considero muy relativo con las cosas, bien y mal han sido conceptos que han permitido obligar a las sociedades humanas en varios momentos para tomar una serie de decisiones. ¿Hasta qué punto es un error? Vale, entonces, ¿quieres tú contestar? Sí. A ver. Sí, a ver. Bueno, el bien y el mal, la moralidad es algo que hemos definido los humanos, pero en los antropomorfos, los simios, el equivalente es lo aceptable o no aceptable. Los chimpancés tienen muchas conductas de bondad, de cooperación, tienen conductas de egoístas. La conducta egoísta parece que es más primitiva porque viene de animales jerárquicos, no sociales. Entonces, en la evolución se van incorporando cosas, no se eliminan, porque normalmente suele ser todo útil. Entonces, en nosotros el bien y el mal procede de emociones que se han filtrado y en el corte se convierten en sentimientos. Es la emoción reflexiva. Por eso las emociones primitivas se convierten en sentimientos. Con eso lo que quiero decir es que esas emociones son las que primero determinan nuestra conducta. Entonces el bien o el mal va a estar determinado en nuestra conducta de forma muy automática. Y luego la parte racional va a venir a interpretar lo que hemos hecho. Pero vamos a actuar de una forma muy primitiva, como los chimpancés. Muy bien, tenemos esta última intervención y cerramos, levantamos la sesión. Una pregunta rápida. Ahora mismo estamos hablando de la inteligencia artificial. ¿No va a perjudicar
nos va a beneficiar, nos va a ayudar. ¿Qué opinas? Qué buena pregunta. La tecnología está en inicio, pero los años pasan y cada vez se va más. No, a ver, ahora mismo, la inteligencia, me lo han preguntado muchas veces porque además lo trato en el libro también y precisamente con motivo del libro me lo han preguntado un montón de veces porque ha coincidido con este boom, ¿no? Sobre ChatGPT y, en fin, lo sorprendente que es, sobre todo lo que llaman inteligencia artificial generativa, es decir, que ahora produce imágenes o textos que antes no lo hacía, ¿no? Y que es muy sorprendente. A ver, la inteligencia artificial en el estado en el que está en este momento tiene dos limitaciones muy grandes. Una, cada sistema de inteligencia artificial está limitado o está especializado en una sola cosa, que sé yo, limpiar la casa o responder a preguntas de filosofía o cosas así, y nada más, a diferencia del ser humano que tiene como un sistema más general de conocimiento y puede abarcar todo tipo de cosas, pues desde limpiar la casa hasta pensar sobre filosofía y muchas otras cosas, ¿no? Eso es una gran diferencia actual, pero pienso que es superable con el tiempo, ¿vale? Y otra muy importante, que no sé si será superable, esto no lo tengo claro y lo he hablado con gente que trabaja en el campo y tampoco me saben decir, pero nunca se sabe, y es que carecen de emociones. La inteligencia artificial carece de emociones. En ese sentido no sería un peligro. Es decir, los peligrosos son los seres humanos, que con cualquier medio, para conseguir sus emociones, sus satisfacciones, el orgullo que mencionábamos antes, por ejemplo, está dispuesto a lo que sea. Pero eso a la inteligencia artificial no le mueve. La inteligencia artificial lo único que hace es responder a lo que le pedimos nosotros, que somos los que tenemos las emociones, que son ese impulso que nos lleva a hacer las cosas. Eso no lo tiene la inteligencia artificial de momento. Lo tendrá en algún momento, no lo sé. Entonces yo siempre digo, a mí me dan más miedo los seres humanos, utilizando la inteligencia artificial a lo mejor con propósitos negativos, pero la inteligencia artificial en sí misma, todo lo contrario, está siendo algo de tremenda ventaja y de tremenda ayuda en ciencia y en todos los aspectos que quieras de la vida. De luego en ciencia está ayudando muchísimo a descubrir muchos patrones, muchas cosas que cualquier ser humano necesitaría años de aprendizaje para poder llegar a los resultados que nos está dando la inteligencia artificial. De verdad es una bendición, ahora mismo es una bendición. Muy bien, bueno, nos pides en el fondo una valoración moral o ética y seguro que cada uno sobre esto, todos en esta sala, cada uno tenemos una visión de la inteligencia artificial. Yo te puedo contar, por ejemplo, que en uno de mis grupos de trabajo estamos aplicando la inteligencia artificial para determinar el origen de las marcas taxonómicas, es decir, el origen de las marcas que encontramos en los fósiles, y en concreto en nuestro equipo del Instituto de Investigación en África estamos trabajando con inteligencia artificial para determinar qué carnívoro ha sido el que ha marcado en concreto un fósil. Puede ser un cocodrilo, un hiénido, un félido, un cánido, etc., ¿no? Y desde ese punto de vista hemos obtenido una fiabilidad muy superior a la de los mejores investigadores. Ojalá hubieran tenido. Cuando hice mi tesis doctoral fue sobre la determinación de las marcas entre hiénidos y cocodrilos. Ya me hubiera gustado a mí tener una machine learning para no haberme pasado todo el tiempo que tuve que pasarme viendo los cocodrilos, dándoles de comer, quitando los huesos y luego estudiándolos al microscopio. Lo hubiera hecho en una tarde tan ricamente, con lo cual, indiscutiblemente, la inteligencia artificial, como toda la tecnología, tiene unas enormes posibilidades y yo creo que al día de hoy, pues bien aplicada, ya empezamos a verle las orejas a Lugo también. GTP, desde luego, es evidente que tiene un gran peligro, y el hecho de que la Unión Europea haya sacado esta nueva normativa, se hayan puesto incluso de acuerdo para sacar una normativa para controlar dónde nos lleve la inteligencia artificial, pues es que nos da miedito, ¿no?, por así decirlo. Pero yo soy de los que creen que todo, pues como en su momento sucedió con el descubrimiento de la energía nuclear, pues dependerá de las capacidades de control que tengamos los humanos. Y esto sí me preocupa la inteligencia artificial en unas manos, bajo un control al día de hoy que está en manos privadas, que su pretensión es enriquecerse. Es decir, la persona que es el dueño del mayor desarrollo casi de la inteligencia artificial es una persona cuyo único objetivo es acumular riqueza, como es Elon Musk. Y entonces a mí esto me preocupa muchísimo. Es decir, que haya personas que con el objetivo de beneficiarse económicamente, lo único que pretendan
sea manipular y que llegamos a un mundo ficticio donde estamos viendo que ya empezamos a ver que no se sabe muy bien lo que es una fake, lo que es, cómo le puede poner una cara a otra. Es decir, esto nos va a llevar a un mundo donde no se va a distinguir la realidad de la no realidad. Esto se lleva planteando en términos de creación, en términos fantásticos y también en términos científicos varias décadas, y es un peligro, es decir, es un peligro, puede ser un peligro si se utiliza mal y se hace la bomba atómica, pues con esto si se utiliza en un mundo en el que nos puede llevar a un mundo francamente muy, muy peligroso, ¿no? Imaginaros, por ejemplo, cómo se va a determinar en un momento determinado, en un juicio, cuando ha sido realidad que un señor ha cometido un asesinato y no que se ha manipulado con inteligencia artificial esas imágenes, ¿no? Eso es algo realmente dudoso, discutible, pero en mi opinión, repito, cada uno seguro tenemos una opinión, la mía es que puede ser excepcionalmente positivo si somos capaces de controlarla y que haya superpoderes públicos que se gestionen de una manera colectiva y no por individuos que nos lleven al desastre. Y yo con esto creo que, si os parece bien, podemos terminar, y agradeciéndoles mucho, desde luego, la presencia de Guillermo y de Manuel en la mesa, de María, que nos ha presentado, y de todos ustedes aquí.